En este video vamos a continuar estudiando las funciones de tipo lineal, las polinómicas de grado 1. Entonces vamos a seguir con ellas. Vamos a ver otro ejemplo. Continuando con la explicación de las funciones lineales, las que su trayectoria es una recta, en esta ocasión vamos a revisar el ejercicio f de x igual a 3x menos 2, que es muy parecido al que analizamos al final del video anterior. Y bueno, antes de meternos al estudio de la función, es importante que hagamos siempre un análisis sobre la función. Tal vez estudiar esta función resulta redundante, pero valdría la pena porque más adelante va a ser necesario. Entonces, tenemos que revisar si nuestros exponentes son enteros positivos. En este caso, cumple perfectamente nuestra función en tener la variable independiente, tener exponentes enteros positivos, y de la misma manera los coeficientes son números reales. El 3 y el menos 2 son números reales, entonces cumple con ser una función de tipo exponencial, en este caso de grado 1, n igual a 1. A continuación, dado que se trata de una función lineal de grado 1, hay una serie de elementos que hay que estudiar en ella. Entre ellas, la primera es la pendiente. Yo aquí les dejo la definición que hemos estado utilizando para poner la pendiente, en donde yo sé que A1 lo que me significa es la pendiente, y entonces en este caso la pendiente vale 3, y bueno, pues pongo el triangulito en donde digo que verticalmente avanzó 3, mientras que horizontalmente avanzó 1. De igual manera, para el estudio de la función lineal es importante que tengamos ordenadas nuestras ideas y tengamos claro qué es lo que vamos a estudiar. En este caso, estoy agregando una pequeña tabla en donde ya vienen, digamos, los elementos que tenemos que analizar de una función lineal. Para muchos casos estas funciones son muy parecidos los tipos de análisis, y entonces mientras vayamos avanzando en el grado de la función van a ir apareciendo más elementos conforme se vayan necesitando. En este caso, por ejemplo, dice estudio la función parámetro, el grado pues es n, en este caso es 1, aquí le ponemos 1, coeficiente principal, en este caso es 3. Eso nos lleva a la pendiente, que es 3 y es positiva, ¿no? Aquí sabemos que es pendiente positiva. La constante, en este caso, vale menos 2. Y ahí ya sabemos que pasa por debajo del eje de las X. Y entonces el cruce con el Y, pues ya lo podemos poner, que es 0, menos 2. Y luego dice las raíces, bueno, son las que vamos a calcular, y en este caso, para calcular voy a poner primero la función y vamos a hacer el análisis utilizando la función inversa, que como les comentaba, va a ser muy importante cuando trabajemos con funciones, por ejemplo, racionales. Entonces voy a empezar poniendo la función, en este caso es f de x es igual a 3 veces x menos 2. Entonces decíamos que el primer paso es cambiar la f de x por y, entonces me queda y es igual a 3 veces x menos 2. Luego el siguiente paso es, digamos que el terno de la ecuación que está del lado izquierdo, escribirlo del lado derecho, y el que está del lado derecho, escribirlo del lado izquierdo. Entonces me quedaría 3 veces x menos 2 es igual a y. Y a partir de ahí hacer nuestras operaciones. En este caso, bueno, pues, utilizando el inverso aditivo, podemos escribir el 3 del otro lado, y es igual a más 2. Luego, utilizando el inverso multiplicativo, podemos despejar a la x como y más 2 sobre 3. Y este despeje que tenemos aquí es el despeje mediante el cual ya nosotros podemos darle valores a y obtenemos el valor de x. Bueno, decíamos que a esto lo vamos a conocer como la función inversa, entonces la vamos a escribir así: x más 2 sobre 3. Entonces, se fijan ustedes, a la x le llame y a la y le llame x, entonces esta va a ser la función inversa. Y ahí ya le doy valores a la x,
y entonces lo que hice fue que lo que era el dominio lo convertí en el rango, y lo que era el rango lo convertí en el dominio. Pero bueno, aquí ya lo que nosotros, eso solamente para explicarles cómo vamos a llegar a la función inversa, que lo hemos visto en otros videos. Aquí ya lo único que vamos a dar es valores de y. Yo voy a decir aquí que el que necesito es cuando y es igual con 0 para encontrar el cruce con el eje x, y entonces x me quedaría como 0 más 2 sobre 2. Y yo sé que eso me da, bueno, abajo era 3, perdón, sobre 3, eso me da 2 tercios. Entonces ya tengo el punto de cruce, o la raíz, que también la conocemos como la raíz, que sería 0,2 tercios. Ya tengo la raíz. Bueno, pues la escribo aquí, como es una única raíz, pues entonces tengo que escribir un solo punto. Bueno, el dominio en estas funciones ya lo hemos analizado. El dominio va de menos infinito a infinito. Y el rango también de esta función en particular, que es una función de exponente impar, de n igual a 1, también va a ser de menos infinito a infinito. Y entonces ya puedo pasar a hacer mi tabla de valores. En este caso, si se fijan ustedes, yo ya fijé los infinitos. En algunos casos no lo podemos hacer así tan directo. El infinito positivo y el infinito negativo habrá que analizarlos, pero en las funciones de tipo impar me queda claro que así se va a comportar. Cuando vaya al menos infinito, el valor de x, el valor de y también va a ir al menos infinito. Cuando vaya al infinito el valor de x, el valor de y también va a ir a infinito, entonces por eso los dejé fijados, por lo que hemos estado platicando también en el salón de clases. Ahora, solamente me falta fijar los valores, digamos, que me van a permitir graficar mi función lineal. En este caso dice que para 0, pues yo tengo aquí menos 2, ¿no? Que es el punto inicial, con el que obtenemos con la constante el cruce con el y acá arriba voy a escribir el cruce con la x, o sea, la razón, y aquí solamente me falta escribir 2 tercios, ¿no? Y voy a hacer una corrección que a veces nos equivocamos, la voy a señalar con más claro. Miren cómo escribí la raíz, aquí aquí la voy a señalar. Primero escribí el 0,2 tercios. Esto es un error que nos pasa muy común y lo traigo desde acá, miren. Desde aquí traigo ese error. Porque primero escribía la y luego escribí la x, y en realidad primero escribimos a la variable independiente y luego escribimos a la variable dependiente. Entonces voy a pasar a corregir mi error, que fue involuntario, pero que me permitió hacer ese análisis. Entonces aquí tengo que escribir 2 tercios, coma, 0. Y entonces mi punto es 2 tercios, coma, 0, que ya es congruente con lo que yo escribí aquí, ¿no? Y entonces ya tengo todos mis elementos, ya puedo pasar a graficar. Bueno, la gráfica yo la tenía lista, entonces nada más denme un segundo para quitarle aquí lo que tenía arriba y ya está. Y entonces vean ustedes que puedo graficar muy rápido. Puedo utilizar el punto menos 2 tercios, perdón, 2 tercios 0, este punto que está aquí, que es el cruce con el eje x, es mi raíz, y puedo utilizar el punto 0, menos 2, que es mi cruce con el eje y de esa manera puedo graficar muy rápido ese tipo de funciones. Bueno, a continuación, como cierre de este tema de funciones lineales, vamos a presentar un esquema del comportamiento de las funciones lineales. Primero, tenemos que reconocer que una función lineal es de la forma f de x es igual a 1 x más 0. Esa es, digamos, la forma general de una función de tipo lineal, desde el punto de vista del formato de los polinomios, de las funciones polinomiales. Y bueno, y los puntos de estudio de esa función, los que vamos a estar estudiando, son el grado, el coeficiente principal, la pendiente de la recta, la constante de mi función, el cruce con el eje y, las raíces, que en este caso solamente tiene una raíz, siempre real, el dominio y el rango. Bueno, adicionalmente la tabla y adicionalmente su graficación. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro siempre que para nosotros, para este tipo de funciones, el grado es igual a 1, el coeficiente principal entonces siempre va a ser A1, que ese coeficiente principal nos va a definir la pendiente. En este caso, si A1 es de tipo negativo, o sea, si es menor a 0, la pendiente va a ser negativa.
Si es positiva, o sea, mayor a 0, el A1, entonces vamos a tener una pendiente positiva. En algún momento alguien preguntó, ¿y qué pasa cuando A1 es igual con 0? Bueno, pues cuando A1 es igual con 0, el término A1x pues no existe porque valdría 0. Entonces regresamos a la función constante, ¿no? Que ya sabemos cómo resolverla. Y bueno, finalmente la constante es A0, el término que parece ser que no tiene variable x, pero ya vimos que tiene x a la 0. Y luego el cruce con el eje y, pues es 0,A0. Y las raíces, pues es este valor que está aquí, A1 entre A0, coma 0. El dominio siempre va a ser de menos infinito a infinito y el rango siempre va a ser de menos infinito a 0. Voy a poner aquí arriba le voy a agregar ahorita eh, un marco, un cuadrito, para poder explicar esa raíz, cómo es que llegamos a esa raíz y cómo es que la convertimos en una fórmula. Porque pensé que estaba aquí agregada, pero no está. Entonces, denme un segundo, la hacemos y regresamos otra vez a la explicación cómo va. Entonces, tenemos que encontrar una relación o una fórmula que nos permita evaluar la raíz sin tanto problema. Entonces, decíamos que tenemos una f de x. Denme un segundito para activar aquí el lápiz. Teníamos una f de x que era así. F de x es igual a, y aquí tenemos un valor, el que estuvimos utilizando, por ejemplo, a 3x más 2. Y bueno, ahí lo que hacíamos era despejar a y. Decíamos, pasábamos a y es igual a 3x más 2, y ahí pasábamos a hacer una serie de álgebra de tal manera que encontráramos el valor de x. Ahora, vamos a hacer el mismo trabajo, pero en vez de utilizar valores numéricos reales, vamos a utilizar variables de esos valores reales. Es decir, voy a escribir esto, miren, f de x es igual a 1x más a0. Y voy a hacer el mismo trabajo, pero ahora, como les decía, con digamos, esas variables, esas literales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es y es igual a a1x más a0. Y bueno, voy a cambiarlos de lugar. De este lado voy a poner a a1x más a0 igual a y. Siguiente paso. Siguiente paso. Voy a pasar lo que no tiene x de aquel lado, entonces va a quedar a1x es igual a y deseamos utilizando el inverso aditivo, y menos a0. Y bueno, para quitar ese a1 utilizamos el inverso multiplicativo, x es igual a menos a0 entre a1. Si nosotros decimos que y va a ser igual con 0, o sea que necesito hacer y igual con 0, lo que estoy diciendo es que este término se va a hacer 0 y me queda que x es igual a menos a0 entre a1. Y el punto de la raíz, o sea, la raíz siempre se va a escribir, la raíz 1 siempre se va a escribir como menos a0 entre a1, 0. Y ya tengo una fórmula que puedo estar utilizando en cualquier momento, bajo cualquier cosa. Entonces, ¿por qué hice este trabajo nuevamente? Para revisar si nuestra fórmula, como yo la escribí, está correcta. Entonces, ya vimos que ahí tiene un pequeño error, que A0 se escribe arriba y A1 se escribe abajo. Entonces vamos a proceder a corregirla para que tengamos nuestro apunte de manera correcta. Entonces, me paso a borro esta línea que puse, borro esta también, y entonces aquí entro a corregirla y ya tenemos nuestra fórmula correcta. Ya quedó de manera correcta y ya podemos utilizarla sin mayor problema, con mucha seguridad. Pero yo les recomiendo que siempre que ustedes vean una fórmula, revisen de dónde salió, cómo se construyó y empecemos a utilizarla. Porque a veces, por ejemplo, nos hubiéramos ido con la finta de lo que yo tenía escrito aquí y vamos a estar calculando valores, pero no van a tener nada que ver con el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Entonces, a lo mejor nuestra aritmética es correcta, pero partimos de una álgebra equivocada. Entonces, por eso volvimos a hacer este despeje para que quede claro. Y así como hicimos este despeje, pues podemos hacer despejes de la fórmula general, de otros elementos, y en todo momento podemos nosotros corroborar el comportamiento de nuestras fórmulas. Ya lo voy a pasar a borrar
porque ya corregimos nuestra fórmula y ya quedó. Voy a quitarle el lienzo que le había puesto aquí para que se pueda ver lo que tenemos. Y ya no se vio. Voy a ponerle control Z y voy a ir borrando a uno por uno porque me borró todo lo que yo había puesto abajo. Entonces mejor lo borro así y ya tengo claro que estoy borrando solamente lo que escribí. Denme un segundito para que lo borre de manera más rápida. Y ya lo dejo limpio, le quito el lienzo que tenemos ahí y seguimos explicando lo que tiene que ver con cómo identificar el comportamiento de nuestras rectas de acuerdo a los valores de A0, más bien A1 y A0. Entonces ahora sí, cuando el quite esté, se va a ver todo, no lo borro. Entonces decíamos que hay dos parámetros, el parámetro A0 y el parámetro A1 que tenemos que ir interpretando. El parámetro A1 lo puse como una columna y está aquí. Entonces el A1 puede ser menor a 0 o puede ser mayor a 0. Y entonces sabíamos que el A1 lo que me predice, o más bien lo que me indica, es el comportamiento de la pendiente. Decíamos, si es menor a 0, lo que me va a indicar es que la pendiente es negativa. Si es mayor a 0, lo que me está indicando es que la pendiente es positiva. O sea, que cuando es menor a 0, todas mis curvas de lineales, o sea, mis rectas, tienen que ir hacia abajo. Todas. Y cuando estoy diciendo que A1 es positiva, entonces todas mis curvas tienen que ser ascendentes, ¿no? Tienen que ir siempre hacia arriba. Y entonces, bueno, este es el comportamiento de A1. Ahora vamos con respecto al comportamiento de A0, o sea, con respecto al comportamiento de nuestro término constante, el que decíamos, ¿no? No tiene X ese término. Entonces, decimos, cuando es menor a 0, perdón, aquí cuando es menor a 0, en realidad, pues este debe decir cuando es mayor a 0, ¿no? Si queremos ejemplificar estos dos que están aquí, los vuelvo a marcar. Si yo quiero ejemplificar este que está aquí, ¿cómo es el comportamiento de A0? Pues A0 tiene que ser mayor a 0. En este caso que está aquí, también A0 tiene que ser mayor a 0. Entonces, vamos a corregir nuestra firmina y aquí tiene que decir que es mayor a 0. ¿Vale? Ya lo tenemos listo. Entonces, ahora sí ya está revisado y hecho de manera correcta. Ahora, vamos al otro. Borro esto también, que no se ve aquí. Y ahora vamos al otro cuando dice A0 igual con 0. Bueno, cuando tenemos ese caso, pues lo que tenemos es que cruza por el origen, porque no vamos a tener ese caso. Por ejemplo, esta f de x podría ser, como es negativa, podría ser menos 3x, ¿sale? Y esta, como es positiva, pues a lo mejor podría ser igual a 2x. No tiene término constante, o sea, no tiene aquí más 2. No lo tiene porque cruza efectivamente en el origen, ¿sale? Entonces vamos al último caso donde, si ustedes se fijan, cómo es A0. A0 tiene que ser menor a 0, o sea, negativo A0 tiene que ser menor a 0. O sea, en consecuencia, el enunciado que nosotros tenemos ahí, pues está incorrecto. Vamos a proceder a corregirlo para que quede ya bien. Entonces aquí le vamos a poner que tiene que ser A0, estamos diciendo que es menor a 0, es decir, es negativo, ¿no? Por eso dice pasa por debajo del eje Y. Bueno, finalmente en esta filminita que ya está revisada, ya quedó correcta, le agregué también cómo interpretar la pendiente. En este caso solamente agregué la pendiente positiva, pero bueno, ya sabemos cómo interpretar la pendiente negativa. Agregué el punto 1, que es el cruce con el eje Y, que es 0,A0. Agregué el punto 2, que en este caso es la raíz, el cruce con el eje X, que sería menos A1 entre A0. Y bueno, vamos a corregirlo para que ya quede bien nuestro apunte y nos sirva hacia adelante. Entonces aquí tendría que decir A0 entre A1. Y listo, ya quedó nuestro apunte. Ya lo podemos utilizar con toda la confianza y seguridad para resolver nuestros ejercicios. Vamos a resolver uno en un momento. Bueno, vamos al cierre ya de la función lineal. Para eso vamos a proponemos a realizar este ejercicio, que como ustedes pueden ver cumple con ser una función polinomial de grado 1.
es decir, lo que nos está trazando es una recta. Y valdrá la pena aquí hacer el análisis de los coeficientes. El de los exponentes es claro que son exponentes positivos, enteros, entonces cumple con esa restricción. Y con respecto a los coeficientes, es importante señalar que para una función polinomial, la restricción es que los coeficientes tienen que ser números reales, en este caso menos 3 cuartos y menos 4 tercios son números reales, en fraccionarios, pero números reales, entonces cumple con esta condición también, y entonces la podemos analizar como una función polinomial de grado 1. Entonces, sigo poniendo la parte de cómo interpretar la pendiente, es importante que lo sepamos manejar. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser interpretar la pendiente. En este caso, lo vamos a hacer a través del valor de A1, y bueno, ya vemos que el valor de A1 pues es muy rápido reconocible, es menos 3 cuartos, y entonces aquí le escribo menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, y lo coloco en mi triángulo. Obviamente que como la pendiente es negativa, mi triángulo tengo que dibujar hacia abajo, y entonces sé que por cada 4 unidades que avance en X, está avanzando 3 unidades en Y. Y ya tengo mi interpretación, ya sé cómo se va a comportar mi curva. Luego tenemos por otra parte el grado, en este caso el grado es 1, aquí le pongo 1. El coeficiente principal, bueno, ya lo vimos, menos 3 cuartos. Voy a aprovechar antes de escribirlo, hacer un poquito más grande nuestros lugares para que nos quede, digamos, de un buen tamaño y podamos escribirlos bien, no forzando ahí digamos que los números, ¿no? Entonces decíamos que el coeficiente principal es menos 4 tercios, menos 3 cuartos, y voy a escribir S1 en su lugar, se fue hacia abajo un poquito, vamos a regresarlo ahí que quede. Y la pendiente, bueno, la pendiente tiene que ver con mi valor A1, con el coeficiente principal, entonces vale menos 3 cuartos y es de tipo negativa, ¿no? Aquí le pongo negativa. Negativa. Y bueno, la constante en este caso también es negativa, vale menos 4 tercios, menos 4 tercios. Y lo que podemos afirmar entonces que el cruce con el eje Y está por debajo del 0, y el cruce estaría en 0, menos 4 tercios. Ahora, para hacer el análisis de raíces, tenemos que hacer nuestro procedimiento de la función inversa. En este caso ya me voy a ahorrar una serie de pasos porque ya los hemos visto, y entonces solamente me voy a ir, digamos, a la parte ya sustancial de cómo hacer el álgebra de despejes. En este caso sería, lo escribo otra vez para escribirlo lo mejor que pueda, 3 cuartos de X menos 4 tercios es igual con Y. Algunos de ustedes están acostumbrados a igualarlo con 0, también es correcto. Yo lo hago igualado con Y para irnos familiarizando con cómo conseguir las funciones inversas, que las vamos a requerir para otros ejercicios más adelante, para otros tipos de funciones. Entonces, bueno, aquí voy a despejar el valor de X. Para despejarlo, hay muchas formas de hacerlo. Yo les recomiendo que siempre busquemos que se haga que tengamos factor común. Aquí el factor común es muy rápido de encontrar. El factor común es 4 por 3 son 12. Entonces tengo que pasar todas mis bases a 12. Por ejemplo, para pasar 3 cuartos a doceavos, pues multiplico por 3. Y para pasar 4 tercios a doceavos, pues multiplico por 4. Y es lo que voy a poner aquí para que veamos cómo se puede hacer utilizando el factor común. Entonces aquí tengo que utilizar 3 sobre 3. Y escribo nuevamente mi factor, mi término, que sería menos 3 cuartos de X, y cierro. Ahora voy a utilizar el signo menos porque ahí está el signo menos, y el factor que voy a utilizar aquí decíamos era 4 sobre 4. Y otra vez voy a escribir mi término, que sería 4 tercios, ¿no? 4 tercios es igual a Y. Fíjense ustedes que del lado derecho yo no estoy afectando por nada, porque 3 sobre 3 es 1, y todo número multiplicado por 1 es el no número, 4 sobre 4 es 1,
y todo número multiplicado por 1, pues me da ese mismo número, entonces no es necesario afectar el lado derecho de mi ecuación. Entonces en este caso me quedaría menos 3 por 3 son 9 y 3 por 4 me da 12 veces x, menos 4 por 4 16 y 3 por 4 12 es igual a y. Y lo que acabo de conseguir es un factor común y me va a resolver de manera mucho más sencilla mi ecuación. En este caso voy a multiplicar todo por 12 o voy a utilizarlo como su inverso multiplicativo, que si está dividiendo, del otro lado lo escribo multiplicando y me quedaría como 9 veces x menos 16 es igual a 12 veces y. Y ya desaparecí mis fracciones. Entonces, bueno, ya puedo hacer todo lo que he venido haciendo, que me quedaría despejando el valor de x. Bueno, voy a escribir aquí primero menos 9x. Lo voy a hacer un poquito a la izquierda para que me pueda caber toda la operación. Sería menos 9 veces x, 12 veces y. Y paso del otro lado más 16. Y ahora voy a quitar el x, perdón, el 9, entonces esto termina escribiéndose como x es igual a 12 veces y más 16 todo sobre menos 9. Y ya tengo mi despeje. Entonces ya con ese despeje ya puedo yo hacer todo lo que necesito. En este caso, pues decíamos que voy a hacer que y sea igual con 0. Les digo, yo nuevamente le escribo de este lado y igual con 0 y entonces ya voy a hacer mis operaciones. En este caso, como y es igual con 0, o sea, ese término se anula y me queda que x es igual a menos 16, escribo otra vez el 6, menos 16 novenos. Y ya tengo mi punto de intersección con el eje x, o sea, mi raíz. Y le escribo de este lado, escribo como menos 16 novenos, voy a escribir nuevamente el 6, 16 novenos, coma 0, y ya tengo mis puntos. Bueno, sabemos que el dominio de estas funciones es menos infinito a infinito, y habrá que checar el rango. Para checar el rango, decíamos, hay que tener mucho cuidado cómo se interpreta, y voy a poner aquí un ejemplo para que ustedes vean cómo se interpreta tanto el rango, que es cómo puedo interpretar el rango a partir de mi pendiente, conocer mi pendiente. Entonces voy a poner aquí dos ejemplos y vamos a ponerlo. Suponiendo que tengo una pendiente positiva, entonces mi función está generando algo así, ¿no? Y cuando está generando algo así, si yo me voy en x hacia el infinito negativo, o sea, a este infinito negativo, y consigo mi imagen, entonces mi imagen me va a llevar al infinito negativo. Entonces, cuando mi pendiente sea positiva, cuando m sea positiva, o sea, cuando A1 es positiva, entonces mi rango va a ser de menos infinito a infinito. ¿Sale? ¿Sí? Porque cuando yo le doy un valor al de dominio negativo, pues obtengo un valor de rango o de imagen negativo. Y al mismo caso, cuando yo le doy un valor positivo, o sea, el infinito positivo, lo que obtengo es el infinito positivo. Entonces va de menos infinito a infinito. Ahora, vamos a suponer que el ejemplo que yo tengo es una pendiente negativa, o sea, tengo una pendiente que hace esto. Entonces vean ustedes qué es lo que pasa con los infinitos cuando yo trabajo hacia el infinito. Si yo le doy a mi función el valor de x, lo vuelvo menos infinito, lo que me va a arrojar es el infinito positivo. ¿Sale? Y cuando yo le dé el valor del infinito positivo, o sea, este valor que está acá, el infinito positivo, aquí lo pongo, lo que me va a arrojar la función es el infinito negativo. Entonces, estos conceptos que acabamos de revisar ahorita van a ser súper valiosos cuando estemos trabajando funciones de otro tipo. Por ejemplo, funciones racionales. Estos conceptos que estamos poniendo aquí van a ser súper valiosos para poder interpretar cómo se comportan nuestras gráficas en los infinitos, tanto en el infinito negativo como en el infinito positivo. Entonces, aprovechando este ejercicio, pues hicimos este análisis para que nos quede claro cómo es esta función, cómo es
cómo interpretar hacia el infinito. Bueno, en este caso yo pongo que cuando voy al menos cuando estoy en una situación de este tipo, la vuelvo a escribir mis ejes. Entonces, como se trata de una negativa, entonces digo, cuando yo le doy el menos infinito, me arroja el infinito positivo. Entonces aquí le escribo el infinito positivo. Y cuando x vale infinito positivo y lo encuentro mi imagen es el infinito negativo. Entonces aquí le toca el infinito negativo. Esto que acabamos de hacer es súper valioso para la interpretación o estudio de funciones. Y luego, adicionalmente, ya apuntando a los otros puntos, yo sé que cuando x es igual con 0, entonces tengo el cruce con el eje y en este caso pues ya nada más lo busco, que lo tengo por aquí, que es menos 4 tercios, menos 4 tercios. Y cuando y es igual con 0, lo que tengo es la raíz, y entonces sé que en este caso es menos 16 novenos. Y ya tengo todos mis elementos para poder pasar a la gráfica. Como lo hemos venido haciendo, la gráfica ya la tengo lista y ahora vamos a ver si realmente interpretamos correctamente nuestro ejercicio. Entonces vean ustedes, la gráfica es negativa, el punto de cruce con el eje X o la raíz es menos 16 novenos, 0, y el cruce con nuestro eje Y es 0,2. Vamos a ese punto, o sea, el punto es correcto, pero lo que está anotado es incorrecto, entonces vamos a proceder a corregirlo. Voy a borrar este y voy a volver a copiar este, que ya tiene el formato y que me permite más rápido copiarlo aquí. Entonces dice que el punto va a ser 0, voy a escribir primero el 0, 0, y aquí tiene que decir 4 tercios. 4 tercios. Ese es el punto de cruce con mi eje Y. Y sí, pues ahí está, ¿no? 4 tercios. O sea, 1.33, ¿no? Más o menos, ¿no? Y ahí se ve negativo. Entonces ya nuestro dibujo, nuestros puntos son correctos y nuestro ejercicio está correcto. Hasta aquí dejamos este ejercicio y damos por cerrado el tema de funciones lineales.